guapetones. Hoy os traemos el vídeo de... Ayer se burlaban. Y hoy México venció a Trump. Donald Trump se cagó en los pantalones y le quitó los aranceles a México. Y es que, ¿cómo no? En solo 2 días, su país empezó a hundirse, perdiendo millones y millones de dólares. Ahora van entendiendo que México sostiene una gran parte de la economía de Estados Unidos. Donald Trump es un apenas anunció sus aranceles y los mercados de acciones se desplomaron en los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Los dueños del dinero, los magnates y las grandes empresas le marcaron y le dijeron, sorry amigo. Trump siempre juega la carta del hombre fuerte, pero en cuanto Wall Street ordenó, él se puso suavecito. Hoy dice que aplicará los aranceles y mañana se espera que se eche para atrás. ¿Por qué? Pues porque su movida le pegó a los inversionistas. Ya sabemos que en Estados Unidos los presidentes no mandan. Mandan los billonarios y los de la lana. Trump creyó que podía jugar con la economía mundial sin consecuencias, pero cuando los mercados cayeron se asustó. And I spoke to the President of Mexico, a wonderful woman today, and we helped them out with the problem they were having to do with the tariffs, short-term tariffs. And we had a very good conversation. No duró ni 2 días. Donald Trump anunció que estará levantando los aranceles a México. Siento que Estados Unidos tiene mucho respeto hacia México porque siempre que habla pues de la presidenta mexicana lo hace con respeto, mientras cuando habla de con disculpas sobre Canadá y demás lo hace con mucho desprecio, la verdad. Totalmente. Y ya vemos, sin México no pueden estar. Nada, no avanza Estados Unidos, sino todo lo contrario. No solamente se ha visto que se ha desplomado todo, sino que él mismo ha visto y ha sufrido las consecuencias que le ha llevado lo de los aranceles. Por eso mismo se ha echado Y es que atrás. Resulta que hace unas horas se dio a conocer la noticia en la cual, pues México 2, Estados Unidos 0, 2-0. Y esto porque ya van 2 ocasiones en las cuales los aranceles se pausan. Esto pasó hace un mes, se decía que iba a entrar en vigor los aranceles, a la mera hora dijo el presidente de Estados Unidos que ya no, que íbamos a dar 30 días de plazo. Y actualmente hace apenas 48 horas habían dicho que los aranceles iban, pero no obstante, 2 días nada más pasaron. Y sí, no que no tronabas pistolita. Y es que resulta ser que de hecho la mañanera se aplazó hacia las 11 de la mañana. Esto porque iba a haber una llamada telefónica entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, y derivado de esto conocimos toda la noticia. Salió en la mañanera a decir la presidenta Sheinbaum que pues el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum habían llegado a un acuerdo, todo esto en una llamada muy respetuosa. Podemos no estar de acuerdo y hablar de temas en los que no estamos de acuerdo, pero hay que resaltar mucho que fue una llamada muy respetuosa. En la cual, punto interesante, había dicho el presidente Trump, y esto ya salió incluso en las redes sociales del presidente, esto ya lo mencionó el presidente, es decir, esto ya no es como que la presidenta lo está diciendo y más tarde vamos a ver que Estados Unidos va a decir que no. Esto ya está confirmado, y es que el presidente habría dicho que en este aspecto los aranceles contra México no iban a suceder, es decir, todas las mercancías de México que estén bajo los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC, no estarán sujetos a los aranceles que ya habíamos escuchado. Estamos hablando de que México es el mayor socio de Estados Unidos, o sea, realmente esto a quien más le afecta es a Estados Unidos, que sí, que México también tendría su zona de afectación, pero realmente a quien más le afectaba es a Estados Unidos, pero eso mismo se ha echado para atrás, y yo creo que el mundo entero está así alucinando cómo México se lo está llevando a su bolsillo. Porque ayer cuando pusieron los aranceles a México, antes de ayer, disculpen, Estados Unidos ya empezaron a tumbar México, no sé qué, que está fatal, ¿cómo puede ser? No era que México era tanto, y sí, han aplazado más. Estados Unidos no puede, y hay que admitirlo. Y yo creo que realmente el mundo entero, por ejemplo Europa, se está dando cuenta de que ellos son unos perritos, porque al único que de verdad que sí que se lo mete en el bolsillo es México. Después de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordamos que México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el acuerdo del TEMEC. Y es que hasta este punto ustedes díganme qué otro país de Latinoamérica e incluso muchos del mundo hubieran logrado esto, es decir, qué otros países habrían logrado tal vez no doblegar a los Estados Unidos, pero sí hacer que reformule lo que tiene pensado hacer. O sea, ¿qué otros países del mundo tienen esa capacidad? Lo hemos visto con muchos otros países en los cuales, por ejemplo, hasta la Unión Europea no sabe muy bien cómo actuar contra esto, pero no obstante, vimos en videos pasados como México, a pesar de eso, sí tiene herramientas para poder llegar a acuerdos, para hacer diplomacia. Y es que esto tiene un dato muy interesante, porque justamente hace apenas un video vimos cómo México, en dado caso de que los aranceles pasaran, y la misma presidenta lo dijo, que veríamos nuevas oportunidades, nuevas opciones. Si llegara a ocurrir lo de los aranceles, pues también tenemos, como decimos, plan B, plan C, plan D.
planeta. Podemos ver los dos presidentes. Por un lado tenemos al presidente Trudeau, al primer ministro Trudeau de Canadá, el cual inmediatamente pusieron los aranceles, salió a prensa nacional de forma un poco más molesta, podríamos llamarla, a decirle: Canadá le va a poner aranceles a los Estados Unidos, les vamos a cortar la luz. Luego empezó a tratar de medir fuerzas con los Estados Unidos, mientras que por el lado de México, algunos lo vieron como debilidad, otros lo vieron como la forma de lo cual mencionó la presidenta Sheinbaum, es decir, actuar con tranquilidad, con mesura, actuar con la mente fría. Y en ese entonces dijo la presidenta: vamos a esperarnos al domingo. De haberse mantenido los aranceles, nosotros hubiéramos tenido que responder el domingo. Entonces ahí vamos a tomar una serie de medidas que ya no tiene caso hablar de ellas, dado que se pospone todo hasta el 2 de abril y se revisa todo en el marco de los aranceles recíprocos. Aquí hay un punto muy importante. ¿Por qué esperar hasta el domingo? En este aspecto tal vez o la presidenta sabía algo, o en su momento dijo: ¿sabes qué? Que mejor vamos a actuar de forma tranquila, porque no nada más se trata de que yo salga a prensa nacional. Justin Trudeau ya se va en unos meses. Por otro lado, también el pueblo de México depende de mí. Fuimos tratados con mucho respeto. Digo fuimos, porque sí es a la presidenta de México, pero es al pueblo de México, porque yo represento al pueblo de México. Y en ese entonces, aparte de todo lo que mandaron, los 29 capos, etcétera, también la presidenta le muestra una gráfica en la cual le muestra que México ha hecho su parte, que ha hecho que cada vez entre menos sustancias ilegales a los Estados Unidos, y esto hace que a su vez Estados Unidos reconsidere esto. Yo le presenté los resultados que hemos tenido en este mes, resultados con relación particularmente a la disminución del cruce de México hacia los Estados Unidos. Esta gráfica no la conocía él hasta que se la enviamos, y además se la expliqué. También impulsado, no podemos dejarlo pasar por alto, por la industria automotriz. De hecho, apenas el día de ayer, las 3 empresas más importantes de Estados Unidos en el ramo automotriz, estamos hablando de General Motors, de Ford y de Stellantis, los cuales agrupan a marcas como Jeep, como Dodge, etcétera. Estas marcas hablaron con el presidente y le pidieron que retrasara los aranceles, o en su momento que los dejara fuera de esto. ¿Por qué? Porque, y ya les había mencionado esto, las empresas no solamente es que abren un localito y ponen una empresa, no, invierten miles de millones de dólares en el país, en este caso México, para poder fabricar estos productos, estos vehículos, pero que a su vez estén integrados con las cadenas de producción de Canadá y de Estados Unidos, y a su vez que cumplan con toda la reglamentación del TEMEC. Y es por eso que justamente el presidente menciona eso, que todos los productos que estén bajo el TEMEC no tendrán aranceles. Que realmente fue lo primero que pausó. Y hablando del TEMEC, yo quiero decir una cosa muy importante, y es que sí que tienen muy buena relación también con Canadá, y también tienen, pues son socios, ¿no? Pero nunca va a llegar a ser la relación que tienen con México, sobre todo en este sector. La mano de obra mexicana es oro para Estados Unidos. Realmente. Y eso duela a quien le duela, es así. Es puro ingenio, es puro trabajador, y son las mejores personas del mundo. Entonces, ahí está, y estamos hablando de exportaciones e importaciones, pero siempre recalcamos, los mexicanos que tiran adelante Estados Unidos en el país son muchísimos también. Después de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordamos que México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el acuerdo del TEMEC. Ahora bien, un dato interesante de todo esto es que todo parece indicar que el tema sí tal vez es la delincuencia, que sí tal vez son las sustancias ilegales, que sí tal vez es la migración. En efecto hay un problema, o había un problema mucho mayor, pero no obstante todo parece indicar que el problema real es en efecto China. Es decir, el problema que tienen los Estados Unidos con México es precisamente porque muchas empresas, muchos empresarios de China, cuando tuvieron los aranceles, dijeron: ¿sabes qué? Que vamos a dejar China, nos vamos a venir a México, vamos a aprovechar el Tratado de Libre Comercio, la mano de obra mexicana barata, vamos a aprovechar que tiene carreteras, trenes y todo ello, y le vamos a vender los productos que no nos dejan venderlos desde China, los vamos a vender desde México. Y justamente esa podría ser la clave de todo este problema, porque no podemos olvidar que apenas el día de hoy, China de hecho ha sacado un comunicado en el cual dice que China, si Estados Unidos quiere una guerra comercial de cualquier tipo, en ese caso China está preparada para llevarla hasta las últimas instancias. China dijo que está lista para cualquier tipo de guerra con Estados Unidos, y por eso aumentó 7.2% el presupuesto de defensa este miércoles. El mayor enemigo de Estados Unidos no es México, no es Canadá, sino en efecto es China. Esto porque los dos grandes eran en este aspecto Rusia y China. Rusia en este aspecto derivado de la última guerra que hemos tenido con Ucrania se ha debilitado bastante, mientras que China, a pesar de que no se ha debilitado, solamente es el único gigante que queda, y es en el cual se quiere prácticamente concentrar los Estados Unidos en los próximos 4 años. No obstante, ese es un tema que veremos más adelante. Me gustaría saber su opinión de todo
todo esto, pero por lo mientras los aranceles se van a posponer hasta el 2 de abril. En ese entonces vamos a conocer si en efecto ya no se van a poner o si en su momento se van a hacer algunas modificaciones. Todo esto en el entendido de que el próximo año 2026 es el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. No podemos llegar a los 3 países peleados al Mundial. Y otro punto interesante es que también el próximo año se van a hacer las negociaciones precisamente para el nuevo Tratado de Libre Comercio. Ahora bien, aquí hay que rescatar algunos puntos importantes. Número 1, la desinformación. Y esto estoy hablando no de México, sino de Estados Unidos. Y es que resulta ser que se han salido algunas entrevistas en las cuales se menciona que personas de Estados Unidos y ciudadanos estadounidenses, la gente les preguntan, oye, ¿y los aranceles quién los va a pagar? No, pues va a pagar los mexicanos, lo van a pagar los chinos. Hay gente en Estados Unidos que cree que es México quien tiene que pagar los aranceles impuestos por Donald Trump. Y según ellos la razón es porque lo dice Donald Trump. En ese aspecto ellos no terminan de entender que finalmente el usuario final es el que termina pagando esos aranceles, lo cual trae consigo inflación. Entonces podemos ver que la desinformación no solamente pasa en países como México, Latinoamérica, etcétera, sino incluso en países más desarrollados como los Estados Unidos. Realmente, tío, es que siempre lo digo. O sea, Los la gringos no desinformación tienen cultura, tiene súbditos, porque realmente la gente que le sigue no tiene ni idea de nada. ¿Cómo puede ser que hagan preguntas así cuando realmente es algo obvio y que no hace falta ni estudiarlo para saberlo? Realmente o sea, diría que me sorprende, pero no me sorprende porque toda la gente que sigue a este señor más o menos siguen un mismo patrón. Punto número 2, cabe mencionar que en el comunicado que lanza el presidente Trump menciona algo muy importante, es que dice cooperación. No podemos olvidar que presidentes como el presidente Trump no van a hablarte durante horas para explicarte algo, dicen cosas en un fragmento de texto muy pequeño, pero mencionó el tema de la cooperación. Dijo que él estaba muy agradecido, que era una relación de respeto, pero que estaba agradecido con que la cooperación que había habido con la presidenta de México, en este caso con México. Dato interesante, seguramente se está refiriendo a todo lo que él en su momento, la presidenta hizo durante los últimos 30 días. Estamos hablando de cómo se les entregan a 29 miembros del crimen organizado. En su momento se cierran las fronteras, se logran disipar las caravanas migrantes, que cosa que ya no hemos visto en los últimos meses o en los últimos días, entre muchas otras cosas que la presidenta en su momento hizo a modo de cooperación para evitar los aranceles. Y es que finalmente llegamos a un punto importante para ir terminando con este video rápido, y es el punto de la cooperación. Y es que no podemos olvidar que México, Estados Unidos y Canadá están unidos, es decir, por más de que querramos estar separados, que no nos caen bien, que no queremos estar, llevamos bastantes años, es decir, entre México, Estados Unidos y Canadá ha habido una integración durante las últimas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, pero la cual se intensificó más después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, esto firmado en el año del 91, justamente después de eso, ya en el año 94 y todo ello cuando entra en vigor. Desde entonces, la cadena de suministro entre estos 3 países se ha ido fortaleciendo y se ha ido unificando. A día de hoy, como bien lo mencionan los gerentes o los dueños de empresas como Ford, como GM, lo que mencionan es precisamente eso. Es como si México fuera una extensión de la cadena de producción de los Estados Unidos, lo cual le permite en su momento que abarate costos y que lleguen ciertos productos de interés para los Estados Unidos a precios más cortos, más bajos. Esto también en relación y en respuesta a lo que tuvimos en el año de 2020. No podemos olvidar que en ese entonces China prácticamente tenía el sartén por el mango y China decidía qué les podía vender, qué no les podía vender, y esto trajo que Estados Unidos dijera, ¿sabes qué? Que ya no quiero depender de China, vamos a traernos las cadenas de suministro, las empresas, las vamos a traer a países como Canadá, Estados Unidos, México, con los cuales tenemos tratado de libre comercio. No obstante, por ahí también un dato interesante es que el presidente de Estados Unidos menciona que quiere llevarse a todas las empresas para los Estados Unidos. Pero aquí mi pregunta para ustedes sería la siguiente: ok, no vas a pagar el 25% de aranceles en supuesto de que los pusieran en algún punto de la historia, pero ustedes pónganme en la parte de los comentarios si saldría más barato. ¿Por qué? Porque la mano de obra de los Estados Unidos es muchísimo más cara. Es decir, aquí en México tal vez ganarás en un día lo que ganas en Estados Unidos en una hora. Entonces eso te va a elevar completamente los costos a tal grado de que incluso los precios de vehículos, pantallas, celulares, etcétera, fabricados en Estados Unidos sean más altos aunque los mexicanos, los productos mexicanos, con todos los aranceles. Eso es un dato que tendríamos que investigar a fondo, pero es una posibilidad que podríamos tener. Y finalmente esto me lleva al tema interesante. También en redes sociales se menciona lo siguiente, y es que derivado de que la presidenta dijo, en dado caso de que nos ponga los aranceles, tendríamos que buscar nuevas opciones, y que posteriormente, unas horas después, el presidente Lula da Silva la invita a la reunión de los BRICS. En ese punto, Estados Unidos entiende que si presiona además a México, México se le puede ir. Es decir, todos sabemos, ustedes y yo, que México está bajo la esfera de influencia de los Estados Unidos. Es decir, México es un aliado casi que principal, primordial para los Estados Unidos por temas de seguridad nacional. Derivado de esto, Estados Unidos entendió que México ya no es el México de los 40, de los 50, el cual le podían decir, hazme esto, y tronaban los dedos y
se tenía que hacer. México ya ha logrado superar ciertos niveles, va encaminado a convertirse en un país interesante, tal cual como Canadá, va encaminado a ese aspecto. Actualmente México ya tiene opciones. México podría irse con los BRICS, podría buscar comercio con China, podría buscar comercio con Asia. Es decir, México podría buscar nuevas opciones, incluso con enemigos de los Estados Unidos, si Estados Unidos lo sigue presionando a tal grado de que lo saque de sus casillas. En ese aspecto creo que ese fue un mensaje importante que dio el gobierno de México en últimos días. Estados Unidos lo entendió y es por eso que por lo menos 30 días más vamos a tener pausados los aranceles. No obstante, hasta este punto del video me gustaría que ustedes que están viéndolo me pongan en la parte de los comentarios. Punto número 1, ¿qué opinan sobre este aplazamiento? ¿Creen que sea solamente 30 días o creen en su momento que esto vaya a ser ya definitivo o que en 30 días ahora sí entren los aranceles? Todo esto en el entendido de que pudimos ver cómo la economía de Estados Unidos empezó a bajar, las bolsas de valores de Estados Unidos comenzaron a bajar, la inflación se comienza a ver en los Estados Unidos, hay escasez de productos, etcétera. Yo creo que lo tenemos claro, realmente no es solamente que Estados Unidos haya visto su economía afectada así en un momento tan rápido para en 2 días retroceder así como lo ha hecho, sino que es eso, sabe que México tiene 1000 opciones ahora mismo, todo el mundo desea tener tratados con él y está temblando realmente. Sí, no puede, Estados Unidos y México no puede. Familia de Guapetones, opinen ustedes en los comentarios, os leemos a todos, por favor dejen un buen like, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo.